Carlos Martínez, Iniciativa por el Cambio. César Lacayo, Fundación Unidos por Nicaragua. Amigos de Nicaragua Investiga, vamos a iniciar en breve la conferencia de prensa de la diáspora nicaragüense en Miami y queremos pues llevar a ustedes esta conferencia de prensa donde brindarán detalles sobre la petición que están haciendo los nicaragüenses a la Organización de Estados Americanos específicamente. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, compatriotas. Buenas tardes, Nicaragua. Estamos acá reunidos, nicaragüenses de distintas organizaciones de la diáspora en el exilio. Tenemos esta tarde al señor Milton González, de Nicas Autoconvocados en Miami, la señora Cintia Álvarez, Freedom Fighter, Aida Carrión, voto de nicaragüenses en el exterior, el señor Carlos Martínez, de Iniciativa por el Cambio, el señor César Lacayo, de Unidos por Nicaragua. Tenemos en el público nuestras raíces nicaragüenses acompañándonos esta tarde, Tax Freedom Force, del señor Avilés. Y le damos las gracias por estar acá al señor Marvin, de Movimiento Nicaragua, Miami siempre con vos, Franklin Etienne. Azul y Blanco. Bueno, nos reunimos para leer un pronunciamiento, una carta que va a ser dirigida al señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, con copia al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a la señora Antonia Urrejola, comisionada general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al senador Marco Rubio, al senador Ted Cruz, al senador Bob Menéndez y a nuestra congresista María Elvira Salazar. Excelentísimo señor Luis Almagro, secretario general, Organización de Estados Americanos, su despacho. Estimado secretario general, la presente comunicación tiene como objetivo solicitarle, dentro de sus competencias y mandatos, se eleve el nivel de resolución de este organismo multilateral, utilizando todos los instrumentos para restablecer el orden constitucional y democrático en Nicaragua, mediante la realización de una expedita sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA con el fin de que se declare insalvable el viciado proceso electoral a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Desde la perspectiva propiamente electoral y en el contexto del ejercicio del poder sin contrapesos que ostenta el oficialismo en Nicaragua, se han cancelado arbitrariamente y sin el debido proceso judicial las personalidades jurídicas de los partidos políticos que pudieron haber servido de mecanismo institucional para la presentación de candidaturas competitivas en las siguientes elecciones, tales como el Partido Conservador, el Partido de la Restauración Democrática y el Partido Alianza Ciudadanos por la Libertad. Adicionalmente, se ha privado de la libertad y criminalizado arbitrariamente bajo cargos infundados y en un contexto de comprobada falta de independencia judicial a 6 precandidatos presidenciales, así como a varias decenas de lideresas sociales y políticas de reconocimiento nacional e internacional desde junio pasado. Estas personas permanecen secuestradas sin tener información sobre su lugar de detención, sin derecho a visitas y familiares y sin tener derecho a defensa que haga constar de su integridad física. Del mismo modo, existen indicios plausibles que indican, bajo la excusa del proceso de verificación de votantes en el padrón correspondiente electoral de Nicaragua,
se ha alterado de manera estructural el padrón nacional con la finalidad de beneficiar a las fuerzas oficialistas en la elección venidera. Lo anterior ocurre nuevamente en un contexto de manipulación, coacción a todos sus niveles por la falta de independencia del Consejo Supremo Electoral. En el país continúa una crisis de derechos humanos desde abril de 2018, en que más de 328 personas perdieron la vida, 2.000 fueron heridas, al menos 1.614 fueron víctimas de la privación arbitraria de la libertad y más de 100.000 debieron migrar forzosamente del país para salvaguardar sus vidas. Dicho contexto represivo ha sido verificado y denunciado como crímenes de lesa humanidad por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En el contexto de dicha crisis, no solo persiste la impunidad por falta de diligencia del Estado de Nicaragua en las pertinentes investigaciones, administración de justicia y reparación integral a las víctimas. Aún no se conoce hasta ahora ni un solo proceso judicial en ese sentido. Más bien han creado leyes y políticas destinadas a la perpetuación de la impunidad, la alteración del orden constitucional y democrático en Nicaragua incumple con las obligaciones internacionales del sistema interamericano y universal. Incluso actores internacionales de la sociedad civil y estatales como la Unión Europea, la Confederación Suiza, Canadá y Estados Unidos, estos últimos estableciendo recientemente graves violaciones a derechos humanos y deterioro de las instituciones estatales, las cuales han dado como resultado nuevas sanciones internacionales en contra de los y las jerarcas del actual régimen nicaragüense. Es destacable que la actual situación y la conducta de las autoridades estatales ignora en cada uno de sus puntos la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que aprobó el pasado 15 de junio una resolución de la situación de crisis política y electoral en Nicaragua, condenando el arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra los aspirantes presidenciales, a los partidos políticos y medios de comunicación independientes. También se evaluó el cumplimiento de la resolución del 21 de octubre de 2020. El régimen nicaragüense ha incumplido todos los plazos y todas las condiciones dispuestas en dichas resoluciones. Por todo lo antes expuesto, solicitamos se declare ilegítimo el proceso electoral por no prestar las garantías y condiciones de observación nacional e internacional y las reiteradas violaciones en el marco de los estándares interamericanos para celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes. A esto se suma la escalada violación de derechos humanos que viven los opositores bajo una permanente amenaza, acoso y asedio policial. La presente comunicación es suscrita como resultado de una acción en unidad conformada por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que representan diferentes sectores residentes en el exterior e interior de Nicaragua. Ciudadanos nicaragüenses residentes en el exterior, a los que este proceso violenta el derecho a ejercer el voto consagrado en el artículo 122 en la Constitución Política de Nicaragua, que establece el derecho al sufragio de todos los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren transitoriamente fuera del país o residan en el extranjero. Hacemos formal ofrecimiento de informar pormenorizadamente ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la actual situación del país en materia de relaciones internacionales, político, electoral y de derechos humanos, que
que hace imposible la realización de elecciones libres, justas y transparentes en nuestro país. Agradecemos a su excelencia el apoyo brindado para que se restablezca la democracia y la justicia en Nicaragua. Atentamente, las organizaciones y ciudadanos firmantes. ¡Que viva Nicaragua libre! ¡Que viva! ¡Que se vayan! ¡Se vayan! Damos gracias, hermanos nicaragüenses, a la oficina del comisionado Joe Carollo por patrocinar este evento, por acoger a la comunidad nicaragüense. Desde hace muchos años él trabaja mano a mano con nuestra comunidad. Damos gracias a los medios de comunicación que se han enlazado para este pronunciamiento de la diáspora en el exilio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, escuchamos las palabras de Ido Carrión en dos cosas específicamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también pues estar dispuestos a exponer ante esta organización todos los pormenores que puedan acontecer en nuestro país. Nosotros vamos a dejar hasta aquí la transmisión, invitándolos a que se queden siempre en sintonía de Nicaragua Investiga. Cabe recalcar, Winston, de que no, cuando pongas el titular o algo, de que no solo las organizaciones aquí presentes están firmando el documento, sino también otras organizaciones que van a firmarlo posteriormente a lo de nada más la conferencia de prensa y la lectura del documento. Pero hay más de 44 organizaciones de la sociedad civil alrededor de los Estados Unidos, Centroamérica y Europa que están apoyando, y dentro de Nicaragua apoyando esta iniciativa, este pronunciamiento que va a ser enviado a todas las autoridades correspondientes. Ok, Almagro y la OEA han hecho varios comunicados en relación a Nicaragua. Mi pregunta es, ¿por qué se sigue insistiendo en la OEA? ¿Y a qué plazo esperan que la OEA les responda? Bueno, nosotros esperamos que a la brevedad posible él responda, porque en varias de sus entrevistas él mismo ha dicho de que se han incumplido todas las garantías y condiciones para que se pueda ir a unas elecciones, a un proceso electoral justo, competitivo y transparente en Nicaragua. Hablaban del voto también ustedes ahí en ese documento. ¿Qué presión se estaría haciendo para que la comunidad nicaragüense pueda realizar este derecho fuera de nuestra patria? Sí, para que nosotros pensamos que para que se den estas elecciones y para que se tenga ese voto en el exterior, primero tiene que salir el dictador, que venga un gobierno de transición que tiene que existir, reacomodar el sistema que está destruido en Nicaragua totalmente, y una vez así, pues vamos a poder incluir este artículo de la Constitución donde los nicaragüenses que vivimos fuera de Nicaragua vamos a poder tener derecho al voto, porque esto es un trabajo grande, no es una cosa que se pueda incorporar de hoy a mañana. O sea, el trabajo que se tiene que hacer dentro del Consejo Supremo Electoral para incorporar en todas las embajadas de Nicaragua, en todos los consulados, embajadas, donde hay que ir a votar, no es un trabajo de 2 días. Esto se ha dejado de hacer desde hace 40 años, no se hace. Así que eso es lo que pensamos. Disculpame, la Unión Europea ya dijo que no va a reconocer estas elecciones, porque ustedes están pidiendo a la OEA. ¿Perdón? Y también la OEA tampoco va a reconocer estas elecciones. Bueno, no lo ha dicho así abiertamente. Pero decir, la Unión Europea sí. Sí, pero la OEA es Organización de Estados Americanos, solo acá. Entonces, aunque la Unión Europea lo diga, se tiene que pronunciar la OEA. Nuestro continente, nuestros países vecinos, o sea, esto es un trabajo en conjunto, pero principalmente nuestro continente y principalmente este país, porque este país definitivamente es el que tiene el control de América. Como le llaman vulgarmente el patio trasero, pues sí, somos el patio trasero, hay que poner atención, porque el patio trasero se llenó de delincuentes, de terroristas, que de alguna manera están viniendo. Y quiero agregarles también y pedirles de favor a las organizaciones que están, ya que muchos saben que estoy en la defensa de los presos políticos, en la defensa internacional, pero ahora se ha juntado un problema más, y es en el que yo les pido a todos, que ayuden por favor a la gente que está mirando para acá, la están regresando en aviones para Tapachula, México,
Hay casos bien delicados de gente que las están llevando a un lugar que no tiene salida, que no hay salida como a una sierra. Las noticias que hemos tenido es que dicen que ahí no hay salida. Me aterra mucho porque mucha de la gente que viene las conocemos, son familiares de nuestros presos políticos. Entonces yo hago un llamado grande a todas las organizaciones que estamos aquí y a todo el alcance que tenga esta conferencia de prensa, Winston, y a todos los que la están llevando que la están publicando, que por favor se enfoquen en ellos. Es terrible. Las bolsas de muchos de los que estamos aquí ya no alcanza, hay que alimentarlos. Tienen que arreglar papeles en México, hay coyotaje, les están pasando cosas a veces hasta peores. Así que hago un llamado de verdad a la conciencia y al corazón de todos los que estamos aquí para que los ayudemos también. Y a las autoridades, ¿no? De aquí. Perdón, en referencia a lo que preguntaste sobre la declaración del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es un contrapeso a la decisión que tienen que tomar el Departamento de Estado en los Estados Unidos y la OEA, porque eso los está obligando y los encajona, porque Almagro ya lo dijo, pero Almagro no ha ejecutado lo que se le ha venido pidiendo por meses, que es ilegítimo e ilegal el gobierno. Si nosotros logramos que se le declare con solo ese artículo, nosotros podemos pedir que él salga del gobierno. Lógicamente no va a salir, pero estaríamos preparándonos al gobierno de transición para la eventualidad de la salida de él y evitar lo que está pasando en Afganistán o lo que pasó en Libia, que en medio de un caos haya un gobierno de transición ready para tomar la posición y evitar todo lo que está pasando en estos dos países. ¿Okay? Y que no nos pase lo que está pasando en Venezuela, que hay un dictador, que es el que manda, y un presidente que no está haciendo nada porque no manda. Entonces que en Nicaragua, ese ejemplo de Venezuela, no lo copiemos, porque ya lo tenemos ahí que no sirve. Nosotros necesitamos que Ortega se vaya, que alguien tiene que venir a detener a un asesino de lesa humanidad, terrorista, que tiene secuestrado al país. El país solo no va a salir porque la gente está secuestrada. Ahí quién lo tiene secuestrado. Ahí se necesita una intervención. Alguien nos tiene que ayudar. Todos los delincuentes políticos que exactamente, hace unos días liberaron a 900 presos, delincuentes de las cárceles. ¿De qué vive esa gente? Doctor, Pues asaltando. una pregunta. Ya que se llama un gobierno de transición, ya está preparado según la transición, ¿quiénes son los que lo van a integrar? Si son gente de confianza. Claro. Bueno, la conferencia de prensa no se trata del gobierno de transición. La iniciativa por el cambio está participando como firmante del documento, pero ya eso tendría que hacerle una pregunta directa a la iniciativa por el cambio en otra ocasión. Aquí estamos hablando de invalidar y legitimizar las elecciones antes que sucedan. No esperar los resultados, no tenemos que esperar los resultados, como dice Almagro, porque ya hay resultados de 4 o 5 elecciones pasadas que han sido fraudulentos completamente. Y en las circunstancias que se están dando estas elecciones, con una gran cantidad de políticos presos, partidos políticos invalidados, anulados por la tiranía, el pueblo 150% reprimido, no pueden ni salir de sus casas. Llegan un ejército de paramilitares que tienen al servicio de la tiranía, le llegan a poner candados con cadenas a los opositores, el secuestro, desaparecido, emigración en masa, periodismo independiente completamente cercenado, no tenemos un medio de comunicación escrito ahorita, la prensa fue cerrada. Entonces, con todas estas situaciones, no se necesita esperar a las elecciones para invalidarlas. Esto tiene que ser ilegítimo desde ya. Eso no sirve, es un parapeto, es un circo que la OEA tiene que denunciarlo antes de que ocurra. ¿Qué mensaje le podría enviar a nuestro hermano nicaragüense sobre la elección del 7 de noviembre, como ya le llamamos las elecciones negras, donde Nicaragua regresará al pasado nuevamente, a los años 80? Nicaragua probablemente no vaya a elecciones, por no decir que estamos casi seguros que eso no va a pasar. Independientemente, no estamos hablando aquí por iniciativa por el cambio, que soy miembro,
pero nosotros hemos hecho una calendarización y lo probamos desde un principio que no iban a haber nunca condiciones. Ni en octubre, ni antes de octubre, estábamos preparadas las condiciones. Llegó mayo, no había condiciones y seguimos sin condiciones. Nosotros pensamos que Daniel probablemente diga que va a posponerlas por el problema de la pandemia. Otros pasos más que pueda dar. Y se queda indefinidamente hasta que no se controle. Eso podría ser una opción. Ir a las elecciones, el pueblo de Nicaragua no va a ir a elecciones porque definitivamente no existe la oposición y la oposición que existe es de conveniencia para el mismo gobierno. O sea, hay muchos presos políticos que están desde el 2018, del 19 y en el 20. En el 21 llegó la cúpula a las cárceles, independientemente que han sido cómplices. Entonces, hay un problema de criterios y eso no va a dejar que llegue en las esas elecciones. Y si las elecciones Enredaron y nos metieron en la onda de elecciones, sabiendo la gente. Se enredaron lo que quisieron. Exactamente, Porque desde el principio se sabía que eso que era un no iba a criminal de ser. lesa humanidad el hombre, y que era un genocida y un terrorista, porque eso lo sabemos todos. O sea, empezaron a caer un grupo en la onda de vámonos a elecciones con Daniel Ortega, vámonos con Daniel, o sea, como una salida. Pero la pregunta del millón siempre fue, ¿cómo vas a ir a poner a la par de un asesino de lesa humanidad que ya fue considerado por el grupo interdisciplinario de la misma ONU que mandaron a hacer un estudio si en Nicaragua, cómo es posible? Entonces, toda esa perdedera de tiempo y de arbitrariedades donde nos pusimos en choque todos contra todos. Aquí se armó una guerra de los que iban a elecciones y de los que no. ¿Por qué? Porque, lo digo abiertamente, ¿cómo no íbamos a ir a unas elecciones con un criminal de lesa humanidad? ¡Qué absurdo! El problema es que el Departamento de Estado... Entonces, sí, el problema es que el Departamento de Estado decía Sí, elecciones, no, pero el problema era que nosotros, solo el pueblo salva al pueblo. El Departamento de Estado Éramos pedía nosotros. elecciones porque en Washington hay una mafia nicaragüense Que que es trabaja. pro elecciones, Es correcto. trabajan 24/7 Se los presentamos en promoviendo Washington. las elecciones. Entonces, mientras la comunidad nicaragüense, la verdadera oposición, la que está aquí presente, no se pronuncia en contra de las elecciones, ellos van a seguir escuchando a la mafia de Washington, susurrándole al oído que lo que en Nicaragua la solución es elecciones. Aquí de los que están presos fueron a parar de lo que a nosotros, de lo que nosotros nos tocó ir a hacer allá. Ellos vinieron a parar la DICAAC y vinieron a parar la ley Maní. La única persona